abrir nuestra Biblia. Vamos a continuar en esta tarde con este segundo tema de esta serie nueva que comenzamos la semana pasada. Así es que si usted quiere la predicación, la enseñanza de la semana pasada, ahí en la parte de atrás con la hermana Aide puede usted pedirle la copia de la semana pasada de esta serie, Nuestro Camino al Cielo, hermano. Y en esta tarde voy a hablarles el tema número 2. Verá el tema número 2, así es que le voy a pedir que abra su Biblia en segunda de Corintios capítulo 11, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 11, 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, subráyelo, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén, hermanos. Y en esta tarde quiero hablarles, hemos estado hablando de la serie Nuestro Camino al Cielo, y la semana pasada hablaba acerca de el peligro de los lobos, o caminando entre lobos, y en esta tarde quiero hablarles acerca del peligro, o el caminando entre falsos hermanos. Oremos, vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde. Bendice nuestra vida y nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, que podamos recibir, Señor, tu enseñanza fidedigna, Padre, y tu enseñanza, Padre, concreta a nuestros corazones, Señor. Tu verdad absoluta, Señor, sea recibida en nuestra alma, en nuestro corazón, por tu Espíritu y tu gracia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, nuestra vida, Señor, a través de ella. Bendice a cada uno de los hermanos, que esta palabra, Señor, pueda llegar y correr hasta donde sea posible. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Una de las realidades más difíciles de digerir, póngame atención, digerir. ¿Alguna vez usted se ha echado un pedazo de carne que está duro? Digo, a la boca, ¿verdad? Y que lo mastica y está duro de digerir, hermano. Era duro de pasarse. Ok. Una de las realidades más difíciles de digerir y entender que podemos encontrar en las Escrituras, hermanos, es la realidad. Hermano, deja a los jóvenes aquí. Déjalos aquí. No, déjalos aquí. Déjenos aquí, por favor. De la realidad de los falsos hermanos, o mejor dicho, una de las realidades más difíciles de digerir son los falsos hermanos. Es difícil asimilarlo, difícil de entenderlo, pero escúcheme, es una realidad. Y no podemos, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo lo que dije? Es difícil, pero es una realidad. ¿Sí? Pablo da una lista, fíjese, Pablo el apóstol da una lista, hermano. Este hombre era un hombre que no tenía miedo, hermano. Por eso es que estaban vendidos. Estaban comprados por Cristo, pero estaban vendidos, hermano, al pleno servicio de nuestro Señor. Fíjese, él enumera, aquí quiero rápidamente enumerarle algunas cosas que este hombre padeció a través de su ministerio, en el llamado que él tenía para predicar y llevar el evangelio a las naciones. Una de ellas, trabajos forzados, dice Pablo, en abundancia, azotes, latigazos, encarcelamientos. Dice Pablo que estuvo a punto de morir muchas veces, hermano. Dice ahí también Pablo que tuvo
5 juicios con 39 azotes. Imagínense, 5 juicios, lo enjuiciaron 5 veces, le dieron 39 azotes, multiplicados por 5, son 195 azotes. Así era la manera como castigaban los judíos, con azotes. Pablo fue azotado 5 veces, hermano. También dice que fue azotado con vara. La vara es un fuero, una vara delgada que al pegar a la persona en la espalda o en las piernas o en los brazos causa una marca y deja un ardor, hermano, muy extenso. Y dice la Escritura que Pablo fue azotado con vara. Así era el castigo como los romanos lo hacían. Pablo fue castigado por los judíos por medio de azotes y fue castigado por medio de los romanos por medio de vara, hermano. Fue apedreado. En una ocasión dice la Biblia que en la ciudad de Listra lo apedrearon a tal grado que lo dejaron como muerto. Lo sacaron fuera de la ciudad y ahí lo abandonaron. Los hermanos lo rodearon, oraron por él y se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Naufragó 3 veces en alta mar. 3 veces en alta mar. Siempre recorriendo las distancias a pie, hermano. ¿Se recuerdan que cuando andaba persiguiendo a la iglesia andaba a caballo? Aquí andaba a pie. Andaba a pie. Fíjese, qué tremendo, hermano. Recorría las distancias caminando. Pasaba ríos peligrosos. Pasaba ríos, porque en aquellos tiempos no había puentes. Hoy en día decimos, vamos a atravesar el río y vamos al puente, pasan por el puente. Pero en aquellos tiempos no. Tenía que pasar entre las piedras, los ríos caudalosos. Tenía que atravesarlos, hermano. Por eso le dice ríos peligrosos. Peligros de asaltos por ladrones. También los peligros de los judíos que lo odiaban porque lo tenían como un desertor del judaísmo. También los gentiles que lo odiaban porque ganaba adeptos para el Señor Jesús, predicaba a los gentiles y se convertían, y muchos de ellos, hermano, le tomaban odio porque dejaban sus dioses, como los griegos, hermano, que dejaban a la diosa Diana por seguir el evangelio de Pablo, el apóstol. Entonces los gentiles y los judíos lo odiaban por predicar la palabra de Dios, que transformaba el corazón de la persona. Peligros de ciudades que llegaban, ciudades sin ley ni Dios. Y hermano, el apóstol Pablo pasando peligros. Los desiertos peligrosos también andaba porque había fieras, asaltantes en lo solitario. Imagínense, hermano, pónganse a pensar usted solo en un desierto. Pónganse a pensar ahí caminando. También había peligros en alta mar, hermano. Los barcos a veces transportaban presos, delincuentes, asesinos. ¿Verdad? Un barco no solamente llevaba carga, también llevaba presos. Entonces los presos cuando llegaban a soltar de un barco, hermano, mataban a toda la tripulación y a todos los que no eran parte de su banda, y ellos tomaban el barco como un estilo pirata. Eso era peligroso para el apóstol Pablo. En trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero fíjese, hermano, fíjese cómo sobresale y nos da a entender también el apóstol Pablo allí en el verso, búsquelo en el verso 26, en la última frase dice, y peligros de falsos hermanos. Les pregunto, hermano, Pablo el apóstol pone a los hermanos falsos al nivel de los leones, al nivel de los desiertos, al nivel de los asaltantes, al nivel de los azotes. Él consideraba que los hermanos falsos eran iguales de peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿de quién nos cuidamos más? ¿De un león o de un falso hermano? Yo creo que igual, ¿no? ¿Cuántos más están entendidos? Igual. Porque Pablo los pone al mismo nivel. Ahora, aquí Jesús no nos está diciendo que nos libremos o que nos cuidemos de los falsos hermanos, pero sí advierte al apóstol Pablo llamarlos falsos, los peligros entre falsos hermanos, como dice ahí en esa última frase, peligros entre falsos hermanos. Él da a suponer y da a entender, hermano, que, ¿verdad?, es peligroso toparnos con personas, hermano, que son falsos en su interior. Conocemos, por ejemplo, en las sectas, un católico, no nos sentamos a comer con ellos, los testigos de Jehová tampoco, los mormones tampoco. Son personas que nada tienen que ver la luz con las tinieblas, no hay ninguna cosa en ella que nos atraiga. Nosotros somos la luz, ellos viven en la oscuridad, ¿verdad? Dios nos usa para atraerlos, pero no participando en sus obras infructuosas de tinieblas, como dice la Biblia.
¿verdad? Entonces, cualquier secta, ellos no tienen absolutamente ningún parentesco espiritual con nosotros. Pero aquí Pablo no habla de sectas. Aquí Pablo habla de personas que se suponen tienen la misma creencia, la misma fe, la misma sangre espiritual, el mismo Padre, el mismo Salvador, pero por dentro, en su interior, son falsos, hermanos. Son falsos. Pero no solamente falsos, sino que son peligrosos. Peligrosos. ¿Por qué? Porque imagínense, pónganse a pensar en esto, que un falso hermano te aparte de la fe. ¿No es peligroso eso? Que un falso hermano te enseñe falsas doctrinas. ¿No es peligroso eso? Porque te va a llevar ¿a dónde? Al infierno, a la condenación. Entonces, ¿de qué te sirve cuidarte de los leones y no te cuidas de la de las enseñanzas o de las costumbres? Porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Entonces, vamos a ver, hermano, cómo la Biblia nos enseña que nuestro camino al cielo, porque ¿cuántos van para allá? No los escucho muy animados, hermano. ¿Cuántos van al cielo? Vamos para allá, amén. Es nuestro deseo, vamos caminando. ¿Alguna vez usted ha leído el progreso del peregrino? ¿Nunca lo han leído? Se los recomiendo, léanlo, búsquenlo. Es un librito chiquito, no está muy grande, ¿verdad? No es un libro muy grande, se llama El progreso del peregrino. Búsquelo, léalo. Ilústrese y vea cómo el cristiano comienza su camino, desde que es salvo comienza hacia la vida eterna y se encuentra con diferentes enemigos que lo tratan de estorbar en su caminar y vemos, hermano, que nuestro camino al cielo, hermano, nos vamos a encontrar con estos pseudo-delfos, así es la palabra griega que identifica a estos falsos hermanos, falsos creyentes. Ahora, hermano, esas personas que muchas veces nos los vamos a encontrar, ¿verdad? Va a haber esa inquietud, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestra persona. Pero quizás usted puede levantarse con dudas e interrogativas en su corazón y voltear a ver así a todos medio sospechoso y decir, ¿quién será falso hermano aquí entre nosotros? Y como dice un hermano, saca la antena espiritual y lo mira. No es una cosa, escúcheme, le voy a decir la clave de esto. Escúcheme lo que le voy a decir para que no se ande usted con un espíritu de persecución. ¿Amén, hermanos? Sí, porque hay personas que le llega espíritu de persecución. ¡Ay, me andan persiguiendo! Y me están atacando. Y están hablando de mí. No, usted quítese esos fantasmas de su mente. Le voy a decir la clave. Usted no se preocupe cuántos falsos hermanos puede haber a su alrededor. Preocúpese de no ser usted uno de ellos. ¿Sí? Mientras yo en mi alma estoy seguro que Cristo es mi Señor, que el Señor es mi Salvador y que mi amor hacia Dios, porque la Biblia nos enseña, hay dos características para saber que somos verdaderos: nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestros hermanos. Porque dice la Biblia que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. ¿Sí? Entonces, pongan atención en esto. A mí no me importa cuántos me odian. Yo no los odio. No me importa cuántos desean mi mal. Con que eso no nazca de mi corazón y de mi vida hacia ellos. Esa es la clave para vivir en esta vida, hermanos. Esa es la clave. Usted en esta vida, y escúcheme, hermano, quizá usted va comenzando, ya los hermanos que ya tienen largas millas recorridas en el cristianismo, hermano, pregunto, ¿no nos hemos llevado decepciones con falsas personas? Más de uno nos hemos llevado aquí decepciones con personas que aparentaban ser, pero no lo eran, ¿sí? Y en muchos aspectos, de muchas maneras, de muchas formas, hermano, de muchas formas. Podemos mirar eso. Y déjeme decir una cosa, cuando alguien dice algo de ti, no te preocupes. Jesús dijo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que mientras estén mintiendo, ustedes no se preocupen. No se preocupen cuando estén calumniándolos mientras estén mintiendo. Cuídate que sea verdad cuando se dicen amén. Cuídate que sea verdadero. En nuestro camino al cielo debemos, hermano, de cuidarnos de esos falsos hermanos, porque son parte, escúcheme, son parte de la obra y de la artimaña que Satanás va a usar en contra de tu vida y de tu alma y de tu fe. En otras palabras, la Biblia nos enseña que nuestra lucha, hermano, no es contra sangre ni carne. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted identifica a un falso hermano,
No debe de ponerse ahora, Señor, aparte de ser falso hermano, esa falsa hermana de mi vida. Bueno, ahora no se necesita mucha oración. Cuando usted mira a una persona que no es leal, que es una persona mentirosa, hipócrita, que se lo hace tranza. Mire, hermano, aquí en la iglesia hay otras personas que también eran supuestamente cristianos, hermano, los roban, les piden dinero prestado y nunca se los pagan, les quitan, los hacen fraude. No es una cosa, hermano. Esas personas no se necesita ser muy inteligente, muy sabio. ¿Sabes que nada más lo borras de tu lista de amigos o de hermanos, lo que sea? Punto y aparte, te separas de esas personas y te evitas muchos, pero muchos problemas. ¿Cuándo dicen amén? Muchos problemas. Pero vuelvo a decir, hay personas que no entienden, que hay personas, como siempre he dicho, hermano, que no sé si se creen más buenos que Dios, si están diciendo, no, el hermano me robó $40,000, pero yo sé que Dios lo va a cambiar. Pues déjame decirte una cosa, mientras lo cambia, mantente alejado de él. ¿Cuántos dicen amén? No te vaya a dar otra mordida de $40,000, amén. Porque se imagina, iglesia. Entonces, hay personas a las cuales es necesario que nos separemos porque son nocivos. ¿Sí? Entonces le vuelvo a repetir, le decía, esa persona no es esa persona que te odia directamente, sino que es Satanás detrás de esa persona, instigada en la vida carnal y perdida de esa persona, para hacerte a desviarte de la fe y del camino de Dios. ¿Por qué cree que los inconversos miran esas cosas? ¿Y qué dicen? Así son todos. ¿No dicen eso, hermano? ¿Cuántos están aquí? ¿No dicen eso? ¿Qué dice la gente cuando ven o conocen a un pastor que se roba el dinero? ¿Qué dicen? Así son todos. Bola de ladrones. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Para qué diezmas? Mira, el pastor se echa la feria a la bolsa. Ese es su pensamiento. Por malos testimonios. Hermanos, personas que están en las iglesias, vuelvo a decir, por los malos testimonios, las personas miran y nos tachan de eso. Pero ellos, el mundo, no entiende que hay falsos hermanos dentro de la iglesia. Porque la Biblia lo dice. ¿Cuándo dicen amén? Porque la Biblia lo dice, que hay falsos hermanos. Pero ellos no lo saben. Pero nosotros sí. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando usted escuche por ahí que te echen en cara un falso testimonio, usted dígale, no, espérate. Él era testigo de Jehová. Échele la culpa a los testigos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Échele la culpa a los mormones. No, él era mormón, nada más que venía a visitarnos. Pero vuelvo a decir, hermano, es la obra del diablo. Es la obra de Satanás. Luchando para que tú te desanimes, ¿verdad? Para que tú te vayas separando poco a poco de la grey, te vayas separando de la palabra de Dios, te vayas separando de la gracia de Cristo, te vayas separando poco a poquito, te van sacando, te van jalando, te van sacando. Ten mucho cuidado cuando te invitan a desayunar, cuando te invitan a comer, ten mucho cuidado. Hermano, hermana, te invito a comer, sí, ¿qué pasó? Y cuando tú llegas ahí y empiezas hoy, ¿y cómo ves al pastor? ¿Y cómo ves a la esposa del pastor? ¿Y cómo ves a los hermanos? ¿Y cómo ves a las hermanas? ¿Y cómo ves la música? ¿Y cómo ves la palabra? ¿Verá que la escritura no está muy bien? ¿Verá que esto? Y empiezan esas personas a meterte. Déjame decir una cosa, hermano, es ahí donde usted tiene que prender el foco rojo. ¿Cuántos dicen amén? La sirenita, algo está aquí mal. ¿Sí, hermanos? Porque eso es parte de la falsedad. Eso es parte de la artimaña de Satanás que lucha para que tú te desanimes. Y vuelvo a decir, iglesia, mire, ha pasado y pasa en todos y en muchos casos. Pasa y sigue pasando y seguirá pasando, hermano. Seguirá pasando mientras el Señor mantenga a la iglesia en la tierra, seguirá pasando. Seguirá pasando. Falsos hermanos que se acercarán a ti con fíjese, la semana pasada hablaba de los lobos rapaces que buscan despelucar a todo mundo porque su avaricia, su deseo de control, de poder y de dinero, hermano, los lleva a hacer estragos en medio de las iglesias, de las congregaciones. Pero los falsos hermanos son distintos, son diferentes.
Los falsos hermanos, ellos hermano, en su vida, en su persona, como no se sujetan a Dios, no quieren que nadie se sujete. No quieren que nadie obedezca a Dios. ¿Qué son los falsos hermanos? Bueno, en primer lugar, quiero comenzar diciendo que los falsos hermanos son blasfemos, hermano. Los falsos hermanos son blasfemos. Y cuando me refiero a blasfemos, no me refiero a que son maldicientes, a que dicen maldiciones, que no está bien decir maldiciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿No los escucho? No está bien decir malas palabras, pero no me refiero a eso. Blasfemos me refiero a que ellos blasfeman en contra, fíjese, en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, iglesia. 1 Timoteo 1, 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Fíjese, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprenda, ¿a qué, hermanos? A no blasfemar. Los falsos hermanos son blasfemos. Son blasfemos. Blasfeman en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de la autoridad de la palabra, en contra de la fe. ¿Sí? Los verdaderos hermanos mantienen una buena conciencia. Ese es el primer incentivo que usted mira en un buen hermano, en un hermano correcto, que tiene una buena conciencia en cuanto a la fe, iglesia, en cuanto a la fe. Les he dicho, iglesia, hermanos, pónganme atención en esto. La iglesia, todas las iglesias del mundo y del planeta Tierra, se tienen que identificar por una doctrina bien definida, ¿sí o no? Hermanos, bien definida. Cuando usted llega a la iglesia, cuando está aquí, usted tiene que saber qué es lo que enseñamos, qué es lo que predicamos, qué es lo que nosotros estamos enseñando y adoctrinando constantemente a la iglesia. Ahora, una persona que dice, pues yo no estoy de acuerdo con el pastor, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más recomendable? Le voy a dar dos recomendaciones, bien sencillas, bien sencillitas. Si usted no está de acuerdo con la doctrina, tiene dos opciones muy sencillas y muy claras. Una, no se cierre. No diga, es que a mí me enseñaron así y así me quedo. ¿Sabe por qué? Porque eso hacen los católicos. ¿Sí o no? ¿Qué decíamos cuando éramos católicos? Es que así me enseñó mi abuelita y así me voy a morir. ¿No? ¿No decíamos eso? Es que esas son mis tradiciones y de mis tradiciones nadie me saca. O decíamos, esta es la religión que me enseñaron mis papis y aquí me quedo. Pregunto, en primer lugar, no se cierre. Estudie. Estudie y estudie y estudie hasta que compruebe usted que estoy equivocado yo o que está equivocado usted. Si estoy equivocado yo en mis enseñanzas, en mis doctrinas, usted tiene el derecho, porque yo como pastor se lo otorgo. Usted tiene el derecho de decir, pastor, mire, sabe que usted la está regando feo, usted está cometiendo este error doctrinal, está equivocado, pastor, por favor rectifique su enseñanza. Si estoy equivocado yo, la Biblia dice, hermano, que usted viene a mí, usted me gana a su hermano, entramos en plática y yo te puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Tienes razón, me equivoqué en este. Esa es la opción, pero la otra opción puede decir, ¿sabes qué? Me enseñaron mal. Y tengo que rectificar mis enseñanzas y mis doctrinas y alinearlas a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque aquí no andamos con gritos y sombrerazos y llamaradas de petate. No. Aquí todos abrimos la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Todos abrimos la Biblia. ¿O usted tiene otra Biblia? ¿Trae la misma que yo? Entonces, no estoy yo leyendo una Biblia y usted otra. Estamos en la misma página, leyendo lo mismo. Y es ahí la veracidad de lo que estamos enseñando. Esa es la primera opción.
que usted diga, pero para que usted reconozca que usted está equivocado, necesita usted ser bien sincero, hermanos. Porque si usted es un hipócrita, usted jamás va a aceptar. Si usted es un falso hermano, usted se va a ir diciendo, pues tendrá mucha razón el pastor, pero yo no estoy de acuerdo, y se va. Eso es el orgullo de usted. Eso es el orgullo de usted. Así es que, esa es la opción. Estudia usted a fondo de decir, bueno, a ver, el pastor dice que estamos elegidos, predestinados, o la Biblia dice, o el pastor dice, porque hay gente que me dice, el pastor dice. Hay gente que están como dormidos, así como conejos lampareados que no ponen atención, pero nunca les llega nunca les cae el 20 de decir, ¿lo dijo la Biblia o lo dijo el pastor? No, la gente se queda solamente en el punto de, no, pues el pastor dice que somos elegidos y predestinados. El pastor dice que Cristo nada más murió por los escogidos. El pastor dice, ponga atención, no es lo que yo digo, por eso les estoy diciendo, ¿no abrimos la Biblia? Entonces, para que usted reconozca que usted está equivocado, necesita ser bien sincero. Pero si usted es un falso hermano, usted reconociendo que usted está equivocado, aún así no se va a doblegar ante la verdad, hermanos. Entonces, no hay mucho que en esto, porque los falsos hermanos son blasfemos. Se apartan de la fe, naufragan en la fe. Les puedes enseñar el sol, pero por cuanto están ciegos no lo ven. ¿O sí? Pregunto, ¿un ciego? Préndele un foco de 10,000 watts frente a él. ¿Ve la luz? No la ve. Así es lo mismo. Los falsos hermanos blasfeman en contra de lo que no aceptan, aunque sea verdadero. Y yo a través de mi vida he naufragado con mucha gente así. Mucha gente así. No, pues el pastor dice, pero yo no estoy de acuerdo con el pastor. Pues es que a mí no me interesa si estás de acuerdo conmigo, porque no es una cosa, vuelvo a decirles, tu problema va a ser cuando te des cuenta que con quien no estuviste de acuerdo fue con la palabra de Dios. Ahí sí no quiero estar en sus zapatos. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Ahí sí no quiero estar en sus zapatos. Ahí sí que usted dice, no, es que a mí me gustan los sombrerazos, pastor. No, es que a mí me gustan los brincos y los gritos y a su nombre. A mí me gusta eso, pastor. Que le ponga más crema a sus tacos. Pues por eso es que cada quien encuentra lo que busca. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Dios te da lo que buscas. Aunque no me enseñe nada, pero quiero sentir el fuego. Por eso se han inventado iglesias precisamente así, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahorita se estaba quemando eso. Si yo fuera después, hermano, ¿sintieron el fuego? No, hombre, el fuego estaba tan fuerte que hasta el monitor se estaba quemando. Si yo fuera de esas personas, ¿verdad? Pero no. Les vuelvo a decir, iglesia. Les vuelvo a decir. Nosotros encontramos lo que buscamos. ¿Buscas a Dios? Lo vas a encontrar. ¿Buscas a un Dios que se adapte a tu idea y tu pensamiento? Tenlo por seguro que Satanás te va a agarrar de la manita y te va a decir, vente, mijo, yo te voy a llevar a una de esas. Vente, chiquitito, vente, aquí métete, mira. Vas a pasar 50 años, no vas a saber absolutamente nada, pero eso sí, bien emocionado cada servicio. ¿Sí me explico, iglesia? Pues porque vuelvo a decir, hermanos, los falsos hermanos, en primer lugar, blasfeman en contra de la palabra de Dios, hermanos. Esas personas tienen una guerra constante contra, hermano, tienen toman la vida, toman la vida cristiana como una lucha y una guerra constante contra este mundo, contra el diablo y los deseos mundanos, pero de una forma, hermano, totalmente humanas. En cambio, los falsos hermanos, ¿verdad? Son peligrosos porque, vuelvo a decir, naufragan en la fe, ¿verdad? Naufragan en la fe. ¿Y sabe lo que significa naufragar? Naufragar significa que se te rompió el timón, se te rompió el motor y estás allá en alta mar, llevado por todo viento de
¿verdad? Las corrientes, y viene un viento del norte y te lleva hacia el sur, viene un viento del sur, te lleva hacia el norte, viene un viento del oeste y te lleva hacia... Así, están naufragando. Están simple y sencillamente sin timón, sin dirección, están, hermanos, sin ninguna clase de dirección. ¿Por qué cree que hay mucha gente cristiana, según ellos, hermano, que se les hace, pero que se requete bien fácil, hermano, moverse de iglesia en iglesia? Ni oran, ni buscan a Dios, ni buscan la dirección del Señor, no les importa lo que se predique, lo que se enseñe, ellos simplemente se dejan llevar por el viento, por el viento. ¿Y a dónde llegaste? No, pues llegué aquí a esta iglesia que me queda 2 cuadras de mi casa. Ah, qué bueno. ¿Y a dónde llegaste? No, pues llegué a esta iglesia que pues, no sé, aquí no sé qué predicarán, pero se siente bonito. Son personas náufragas. No tienen dirección, hermanos. Póngase a pensar, hermano, un barco enorme en alta mar sin timón. Pregunto, ¿los barcos que no tienen una ruta destinada a dónde van a llegar, hermanos? Pero van a alta mar, se rompe el motor, se rompe el timón. Iban de San Diego a Ensenada y de repente salen de San Diego, van llegando a Japón. Porque las corrientes así son, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las corrientes en el mar son fuertísimas y enormes. Tú te metes en una corriente y te lleva al otro lado del... No hace unos años atrás unos pescadores en Sinaloa salieron de Sinaloa y fueron a aparecer a Japón. Son náufragos. La Biblia nos enseña que estas personas, por cuanto no asientan su fe y sus convicciones en la palabra de Dios, naufragan. Naufragan. Hermanos, para ser cristiano, le voy a decir esto y se lo voy a decir bien clarito en español, en Spanish, para que me entienda. El cristianismo se necesita ser bien sincero. Porque en el cristianismo no hay espacio para la hipocresía, ni para la falsedad. No hay espacio. Vas a naufragar tarde que temprano. Tarde que temprano vas a naufragar y vas a ser llevado por todo viento de doctrina, como dice la Escritura, hermano. Así es que los falsos hermanos, hermano, vuelvo a decir, no solamente ellos naufragan en la enseñanza, en la doctrina, sino que, hermano, lo peor es que invitan a otros a naufragar con ellos. Porque, es una cosa, es lógico, ¿no? ¿Cuántos dicen amén, hermano? A ver, ¿qué preferirías? ¿Qué preferirías? ¿Irte solo en un barco al alta mar o irte con todos nosotros? Todos. O sea, entre más me lleve conmigo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso hacen los falsos hermanos. Eso hacen. Voy a naufragar y volteé a ver a los más. ¿A cuáles? ¿A los más dormidos? Así es que despierta a su hermano, amén. Si lo ve que está durmiendo, despierta. Ay, pero te va a llevar la corriente. Voltea a ver al más distraído, al más pobre espiritualmente, al que no hace caso, lo voltea a ver y se metió a su barca, rumbo al naufragio y dice, vente, vamos a naufragar, vamos a buscar la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Una cosa es verdadera, no hay iglesia perfecta, cuando dicen amén. No hay iglesia perfecta, pero sí hay doctrinas verdaderas. ¿Sí? No hay iglesia perfecta, pero sí hay doctrinas correctas. Así es que eso es lo que nos debemos de enfocar. La enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios. Ahí. Entonces ellos no se van a ir solos en su naufrago, así como estos, dice el verso 20, dice el 19, vamos a leer el 19 y 20, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo, en primer lugar, dice que son dos, no iba solo, no se fue solo Himeneo, ni se fue solo Alejandro, siguió, uno al otro se siguió, y en segundo lugar, hermano, Pablo los nombra por nombre, les dice su nombre. La semana pasada yo les hablaba de Manuel Salvador, aquel michoacano que se cree judío, y les hablaba de Julio Pérez, este peruano que se cree judío, que los dos están pero sin más equivocados. Bueno, están muy errados. Vamos a una cosa.
Pero la Biblia, pregunta hermano, ¿la Biblia nos dice o nos da autorización a decir nombres? Hermanos, ¿cuánto aquí sabe? A ver, vamos al grano y vamos a tomar esto frontal. ¿Cuántos aquí saben, por ejemplo, hay una mujer que está bien loca, parece que fuma marihuana, pero está bien mal. Ella dice, hermanos, está así sus reuniones donde están despelucando las ovejas, sacándole dinero, y dicen, hermanos, guarden silencio, pongan atención, los billetes hablan. Así dice. Escuchen, y así se ríen así entre la congregación. No se rían porque no lo van a escuchar. Los billetes hablan. Pongan atención. Los billetes, hermano, ¿los billetes hablan? Pero esta señora mafufa, Ana Méndez, dice que sí hablan. Ahora, si yo le dijera, hermanos, anda por ahí una hermanita que dice que los billetes hablan, no le hagan mucho caso. Pues hay algunos entre nosotros que están medios dormidos y van a pensar que son nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Si yo no digo que Benny Hinn es un falso maestro, usted nunca lo va a tomar así. Por eso es que a los falsos, vuelvo a decir, a los lobos, ¿cómo se les llama? No le llame lobo, llámele Pepito. No se vaya a enojar si le dice lobo, dígale Pepito. Dígale Juanita, no se vaya a enojar el lobito. No los lobos se le llaman lobos. Hermanos, no les diga lobos, dígale esos que aúllan. No les diga lobo, dígale esos peludos que aúllan. No, iglesia, no. La Biblia nos enseña, Pablo nombró por nombre. ¿Sabe por qué los nombró por nombre? Porque este Himeneo y Alejandro, por lógica, se iban a ir a buscar otra iglesia. ¿Cómo me están entendiendo, hermanos? Y entonces, si Pablo no escribía y decía, ¿saben qué? Miren, son Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Son Himeneo y Alejandro. Tengan cuidado de ellos, porque han blasfemado contra Dios, han naufragado de la fe. Entonces, esa carta fue enviada. Normalmente, generalmente, las cartas de Pablo, cuando llegaban a una iglesia, ellos rápidamente hacían una copia fidedigna, letra por letra de la carta de Pablo y la enviaban a otras iglesias. Entonces ellos sabían, cuando leían, Alejandro y Himeneo ya naufragaron, pues qué poco aguante. Y entonces estaban en pleno servicio y de repente entraba Himeneo y Alejandro. ¿Y que no haya sabido la iglesia? ¿Me estoy explicando? Por eso tenían que ser marcados. Por eso, precisamente. Fulano y sutano han naufragado de la fe. Han blasfemado del camino de Dios. Ahora dice Pablo, los entregué a Satanás. ¿Sabe qué significaba entregarlo a Satanás? No era que se iba Pablo allá al monte y decía, Satanás, aquí te entrego este par de blasfemos. No. Entregarlos a Satanás era expulsarlos de la iglesia. Y por cuanto todas las iglesias sabían que Alejandro y Himeneo eran blasfemos, ¿sabe qué? No eran recibidos, hermanos. No eran recibidos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero hoy en día hay muchas Alejandras e Himeneas que las reciben donde sea. ¿Cuántos dicen amén? Muchos Alejandros y Himeneas llegan con su carita así de virgencita. Sí, yo no fui. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué te corrieron de allá? No, pues no sé. Mi único pecado fue ayudar a Jesús agua viva. ¿Y ya? No te preocupes, hermana mía. Vas a ser parte de la caridad de los hermanos de la vela perpetua. Y lo reciben. En aquellos tiempos, los blasfemos no eran recibidos, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy explicando, hermano? Pablo dijo, es Himeneo y Alejandro. No les dijo, no lo reciban, pero simplemente al saber que eran blasfemos, al saber que habían naufragado de la fe, la iglesia rápidamente prendía los faros, hermanos. Y no importaba, se sentaban allí, pero sabían, ¿sabes qué? Ese es Himeneo y Alejandro. Con ellos ni aún comas, porque han blasfemado del camino de Dios. Entonces cuando Himeneo y Alejandro vente, te invitamos a comer. Tú ibas, rápidamente tenías que poner atención. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos,
los falsos hermanos no solamente te llevan a comer, los falsos hermanos no solamente te invitan café, los falsos hermanos te llevan al infierno, te llevan al Seol. ¿Sí me explico? Porque su trabajo de ellos es apartarte de la fe, apartarte del camino, hermanos. Así que como decíamos la semana pasada, ojo, mucho ojo, ¿cuántos dicen amén? Vivos en este camino, hermanos. Vivos. Te van a invitar a naufragar. Dice 2 Tesalonicenses, no lo busques, 2 Tesalonicenses 2:10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice la Biblia, Dios, no el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La fe y la limpia conciencia, iglesia, la fe y la limpia conciencia son el timón del barco donde navegamos. ¿Qué le decía la semana pasada? Un lobo se siente apedreado y lastimado y ofendido. Un lobo, cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo se siente el lobo? Lastimado, ofendido, se enoja. Pero la oveja, aunque haya sido golpeada en la cabeza o en el cuerpo con la palabra de Dios, pero no se siente ofendida, se siente reprendida, se siente exhortada. ¿Sí me explico? Es diferente el espíritu. El lobo se siente, ay, el pastor, pero va a ver, verá, va a ver. Ese es el espíritu del lobo falso. El espíritu del lobo falso recibe el mensaje, está así con una cara así como así enojado, molesto. ¿Y este por qué? Pues, ¿qué se cree? Así han dicho gente, ¿verdad? ¿Y el pastor qué se cree? De decirnos eso. Pues ¿por qué? Y se van bien enojados, bien sentidos. Pero la oveja es al revés. La oveja dice, ay, oye, el pastor, qué pedradotas tira, qué pedradotas. Pero ¿sabes qué? Es la neta lo que dice el pastor. O sea, no me gustó, pero es la verdad. Ese es el espíritu de la oveja. El espíritu del lobo no. Es más, el espíritu del lobo busca venganza. Busca cómo sacar represalia. Así es que los falsos hermanos son pero bien peligrosos, iglesia. Bien peligrosos. Los falsos hermanos son trastornadores de la fe. Vamos un poquito más rápido. 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:16. Dice, 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. ¿Y quién, hermanos? Fíjese, Himeneo ya había contaminado a Alejandro. ¿A quién contaminó? A Fileto. Les pregunto, hermano, ¿no vale la pena poner atención? Primero porque al parecer Himeneo era el líder. Himeneo era el falso hermano. ¿Qué hizo? Primero contaminó a Alejandro. Ya después que se lo llevó allá al monte y lo abandonó en el desierto, fue con Fileto. Pongan atención a la actitud de estas personas. Los falsos hermanos son trastornadores de la fe. Dice, continúo leyendo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan. Pongan atención a esa palabra, trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tienes que hacer con los falsos hermanos? Apartarnos, hermanos. Los falsos hermanos en realidad son ateos. Son personas que dudan de la existencia de Dios. Fíjese, dice Pablo ahí, evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. O sea, hermanos, se agrava cada vez más su situación. Y vuelvo a decir, te invitan. Su palabra carcome.
¿Sabe lo que significa esa palabra carcomer? Significa cáncer. Significa que son cancerígenas. Sí, a veces se me olvida la expresión. Son cancerígenas, son tumores, sus palabras, sus enseñanzas, sus pensamientos, sus ideas. Hermano, y déjeme decir una cosa, si no se estirpan, contaminan hasta hacer morir el cuerpo totalmente. ¿A poco no? Les decía la semana pasada, ¿a poco no hay personas que desean que la iglesia se cierre? ¿Hermanos? Porque quieren que su tumor, su cáncer, contamine a todo el mundo. Imagínense, hermano, que la iglesia se cierre. Yo me imagino, los falsos hermanos vendrían o me llamarían, pastor, no que no. Que iba a aguantar tanto. Ese es el deseo de estos tumores con pies, ¿no? Ese es el deseo de esas personas cancerígenas, hermanos. Sus palabras carcomen. No se acercan para darte una palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios. No se acercan para decirte, mira hermano, dice el Salmo tal, dice el Salmo fulano, dice Pablo en su palabra, dice el apóstol Juan, dice el apóstol Pedro, nos dice la escritura de Timoteo. No se acercan para darte una palabra de aliento. No se acercan para enseñarte un contexto bíblico, algo que edifica la vida. No se acercan para eso, como Satanás. Por eso es que todos tenemos que saber la palabra de Dios, hermano. Porque vuelvo a decirles, hago esta pregunta. ¿Satanás no sabe la Biblia? ¿Pero qué hizo con Cristo? ¿No la tergiversó? ¿No la torció? Claro que sí. Por eso usted tiene que ser una persona educada en la palabra de Dios. Una persona instruida en la Escritura, hermano. Usted tiene que ser una persona instruida teológicamente. No, es que yo no soy teólogo, yo soy un simple cristiano, el más insignificante de la congregación. Pues el más insignificante tiene que prepararse para ser una persona educada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás también sabe la Escritura y la tuerce y la va a usar. La va a usar para que tú naufragues con ellos en la fe, iglesia. Esos falsos hermanos se desvían de la verdad. Abandonan y dejan de lado la verdad, la Escritura, y empiezan a tener creencias en cosas subjetivas, en sueños, en visiones, en revelaciones, y que Dios me dijo aquí, que Dios me dijo allá, y que Dios me mostró, y que a mí Dios me enseñó, y que a mí Dios me habló en la madrugada, y que a mí Dios me habla todos los días, y que ya tiene mis teléfonos celular privados. Y se avientan una serie de cosas que a veces uno se pregunta y dice, ¿de dónde sacan todas estas cosas estas personas? Dios habla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos aquí creen que Dios habla? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios habla? 2, 3, 4, 5. ¿Los otros no? ¿Cuántos creen que Dios habla? Creemos que Dios habla. ¿Dónde está su voz? A ver, levante su Biblia. Levántela. ¿Sí? Levante el iPad, el iPhone, porque ya hoy... Levante la Biblia. Ahí está su voz. No nos andamos con cuentos, ni con chistes. Su palabra es su voz. Tú oras a tu Padre Celestial y Él te responde. ¿Cómo? Con su palabra. Con su Escritura te responde. Pero vuelvo a decir, cuando la persona ve este libro, ya como, bien aburrido, no, ya no, Señor, habla mi vida, respóndeme. Y de repente abre los ojos y ve una luz. Ay, Señor, me estás hablando. Y entonces, hermano, debes una cosa. ¿Cuántos aquí saben que Satanás es un ángel de luz? Pregunta, hermano, si usted ve una luz, ¿podrá realmente usted tener la capacidad de identificar si esa luz es Dios o es el diablo? Hermanos, no podrá. Los sueños, hermano. Anoche nos echamos 5 tacos, nos dio pesadillas. Pregunto, iglesia, ¿podremos identificar que eso fue de Dios? No, es que yo soñé que iba flotando, pastor. ¿Y luego? No, pues el flotar ha de decir algo. Ha de decir lo que tú te imaginas. ¿Sí me explico, iglesia? Pero nunca va a ser lo mismo abrir la Biblia y decir, ¿sabes qué? Aquí dice la palabra de Dios. Eso se los he enseñado muchas veces, se los seguiré enseñando. Hermanos, y hay gente que a mí me han alegado y se han enojado conmigo. No, pastor, es que usted no cree en sueños y no cree en visiones y no cree... Pues gracias a Dios, hermanos, si no, ¿dónde estuviéramos? ¿Sí o no? ¿Dónde estuviéramos? A ver, dígame.
Que yo vengo aquí y le digo, hermanos, no abran la Biblia, anoche tuve un sueño. Pero hay gente que tienen comezón de oír. ¿A poco no, hermano? A ver, ¿qué soñó el pastor? ¿Qué soñó? ¿Vieras qué sueño tan bonito tuvo el pastor? No, hermano, no era sueño, no era nada de Dios. Les vuelvo a decir a los 5 tacos que me comí anoche. Fueron sueños. Sueños son sueños. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos habla ahora por su palabra. Esas personas se desvían de la verdad. Por eso, precisamente por eso, trastornan la fe. Esa palabra trastornar, de la palabra griega anatrepo, significa voltear, destruir, significa arruinar. Eso significa la palabra trastornar. Arruinan, destruyen, hermano, voltean las cosas. Les vuelvo a preguntar, ¿son peligrosos los falsos hermanos, sí o no? Sí son peligrosos, hermano. Pero te vuelvo a decir, tú no tienes que llegar aquí a la iglesia como Sherlock Holmes. Llegar y ¿quién es el falso hermano? A ver, ¿dónde está el falso? No tiene que llegar así. Vuelvo a decir, usted viene por Dios. Y usted cuídese de no ser usted un falso hermano. ¿Amén? A mí qué me importa que esté sentado a un lado de un falso hermano o de una falsa hermana, no me interesa. Él y Dios. Pero me cuido de yo no ser un falso hermano. De que mi fe no ande naufragar. Porque hermanos, mire, esto es muy sencillo. El único que conoce a los falsos hermanos eres tú mismo. Eres tú mismo. Tú sabes qué tan sincero eres en tu fe, qué tan sincero eres en la palabra, solamente tú lo sabes. Y por último, para terminar, me faltan 2 puntos, pero los voy a dar rápido. Al cabo todavía falta 1 hora y media. Los falsos hermanos son mundanos. Vamos a 2 Timoteo 4:9. 2 Timoteo 4:9. Dice, 2 Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme. Dice, porque Demas, mira, aquí vuelve a decir otro nombre, hermanos. No dijo porque ahí anda un fulano o ahí anda un sultano, no, dijo porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo? ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, los falsos hermanos te van a desamparar. Por eso nunca hay que poner nuestra esperanza en los hombres, sino en nuestro Señor. La Biblia nos enseña que pongamos nuestros ojos y nuestra fe ¿en quién, hermanos? En Cristo, en el Señor. Entonces por eso mucha gente se decepciona y dice, no, pues es que yo le tenía bien mucha fe al hermano. ¿Verdad? Usan esa expresión, ¿verdad? Yo le tenía bien mucha fe a la hermana. Mira, yo pensaba que esa hermana era bien real, pero no, ya me falló. Yo no voy a la iglesia, bola de hipócritas, bola de mentirosos. No haga eso. No haga eso. Nunca ponga su mirada en los hombres, jamás. Mire, hermano, ustedes quizás allí sentados van a decir, no, hombre, el pastor, no, hombre, no se le ven las alas, pero por ahí las ha de traer. No se dejen engañar, hermanos. Es una cosa, yo también soy humano. ¿Cuántos dicen amén? También soy humano y también me enojo y también me molesto y también me canso y también me siento frustrado. Y dígame una cosa, hermano, ¿a poco no hay veces que no sé si usted o me pasa nada más a mí, pero a poco no a veces llegan tiempos a nuestra vida que ni el sol nos calienta? ¿Sí o no? Que estamos de mírame y no me tientes. Déjate para allá, no me hables. No a veces. Hermanos, pues a mí también. A mí también. Y estoy así como fosforito, tócame y exploto. Y así también, como humano. Pero déjame una cosa, por eso mismo, usted tiene que entender que la iglesia está formada por seres humanos redimidos. No seres humanos perfectos, porque fallamos. Pablo, hermano, lo abandonó Demas, lo dejó. ¿Sí? Porque los falsos hermanos es lo que hacen. Te abandonan, te dejan. Te abandonan y te dan la espalda en el momento que menos tú lo esperas. Por eso no.
No, tus ojos en Cristo. ¿El Señor Jesús falla? ¿Fallará el Señor, hermanos? Jamás fallará el Señor. ¿Sí? Los falsos hermanos aman al mundo, aman más al mundo que al Señor, hermanos. Aman más al mundo que al Señor. Y eso es difícil cuando te rodeas o cohabitas con personas, hermanos, que deben de amar más al Señor. Deben de amar a Cristo. Y en realidad, amar a Dios es lo más importante que un cristiano puede desarrollar, hermanos. Puede desarrollar. Dice la Biblia, 1 de Juan 2.15, no lo busque, dice la 1 de Juan 2.15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Fíjense lo que dice el verso 17. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para, ¿cuándo? Siempre, iglesia. Para siempre. Siempre permanecen los que hacen la voluntad de Dios. Los falsos hermanos son peligrosos porque te quieren atraer una vida mundana, una vida viviendo en los deseos y en los placeres mundanos de sus personas, de su ser, de sus pensamientos, pero también pretenden amar y servir a Cristo Jesús. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Los cristianos no aman este mundo, ni deben de amar este mundo. Dios nos da, como Padre bueno, nos da cosas para que las disfrutemos, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué te va a dar Dios? ¿Qué te va a dar Dios? ¿Un buen carro o el dinero para que pagues el carro? El dinero. ¿Qué te va a dar Dios? ¿Mucho dinero o la fuerza para que trabajes y lo ganes? ¿Sí me explico, iglesia? Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene ¿de quién? De Dios, del Señor. Dios nos bendice para que nosotros disfrutemos las cosas de este mundo, ¿sí o no, hermano? Escúcheme, se oye paradójico. Estoy hablando en el sentido de que Dios nos da cosas y nos bendice para que nosotros las disfrutemos. Pero, eso no es para que tú te apartes de amar al Señor. ¿Verdad? Todos queremos andar en un buen carro, ¿sí o no, hermanos? Hermanos. Que dicen, no, yo no, pastor, yo me conformo con una carcacha que se ande desbaratando. No seas mentiroso. Todos deseamos un carro para llevar a la familia, ¿sí o no, hermanos? Especialmente en este clima. ¿No quieres con un aire acondicionado? No, pastor, yo bajo las ventanitas. No te pases de humilde, por favor. Todos deseamos algo bueno para nuestra familia e incluso para nuestra propia persona. ¿Sí o no, hermanos? Pero en el momento que esas cosas te apartan de Dios, ¿y dónde está el hermano fulano? No, pues tuvo que ir a trabajar overtime para pagar el carrazo que anda manejando. Entonces ya no es bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque la Biblia dice que la bendición de Dios no acarrea tristeza. Entonces Dios nos da lo necesario. Fíjese, Dios nos da lo necesario para que lo podamos servir y amar, iglesia. Pero ya en el momento que esas cosas se convierten en tu Dios, entonces ya estamos en pecado delante del Señor. Los verdaderos hermanos en Cristo son útiles y serviciales al Señor, hermano, y a su iglesia. Los falsos, los hermanos verdaderos te enseñan más a amar a Dios que al mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Los hermanos verdaderos te enseñan a amar a Dios, te enseñan a amar al Señor. Pregunto, ¿el domingo es el día del Señor, sí o no, hermanos? Y no solamente el domingo, es el lunes, el martes, el miércoles, todos los días son días del Señor. ¿Sí? Pero cuando un hermano te dice, hermano, no vayas a la iglesia hoy, vámonos de parranda por ahí, vámonos al parque, vámonos por ahí. Es una cosa, hermano, nosotros, mi esposa y yo, y con algunos hermanos salimos. Pero ¿sabe qué días? Los días que no tenemos servicio. No, imagínese, usted llega aquí y el pastor, no, pues se fue a Disneylandia. Oh, qué bonito, el domingo. Sí, se fue a Disneylandia. Llega el próximo domingo y el pastor, no, pues se fue se fue acá a Yosemite. Oh, qué bonito, mira. Y llega el próximo mes y el pastor, no, pues se fue allá a volar en paracaídas. Pregunto, ¿es eso bueno? No, iglesia. Por eso le vuelvo a decir, hay muchas cosas que los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios disfrutamos y no está prohibido que las disfrutemos.
Pero todo tiene que ser en el orden que Dios nos permite. Que sea una bendición para nosotros, nuestra familia. Es bueno, yo creo, y es bueno, y es sano que tú sacas a tu familia de perdida, no sé, te compras unas 4 o 5 hamburguesas, te lo llevas al parque a que les dé el aire. ¿Cuánto dicen? Amén. Es sano, es bueno. Eso es bueno, iglesia. Es bueno que pases tiempo con tu familia. Pero ya cuando las cosas de este mundo empiezan a estorbarte para servir al Señor, ahí ya no es bueno. Termino, porque ya los miro con cara de dormirse y no creo que se terminen durmiendo. Termino. Los falsos hermanos son carnales. Tercera de Juan 9 y 10. Dice la Biblia. No sé, creo que el CD ya ni alcanzó, ¿verdad? Sí, todavía ha ido 1 hora más. Ok. Tercera de Juan 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia. Fíjense, dice, aquí Juan, ahora ya no es el apóstol Pablo, ahora es Juan. Pero Diótrefes, para que no se le vaya a ocurrir ponerle a su hijo así, amén, hermanos. Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire, hermano, quiero resumir este punto final a esta situación, a esta cosa. Un hermano carnal, una persona falsa, un hermano falso es una persona carnal. Le voy a decir cómo se identifica una persona carnal. Cuando quiere recibir gloria de los hombres. ¿Sí? Cuando quiere recibir gloria de los hombres. Déjame decir una cosa, no es así, hermanos. El único que nos ha prometido un galardón grande por tu servicio, por tu obra, por tu desempeño y por todo lo que tú hagas, es nuestro Señor. En su reino. ¿Amén, hermanos? Pero si aquí nadie te aplaude, si aquí nadie pone tu nombre ahí en la pared, como el diezmador más grande o el hermano que mejor canta o toca o enseña o lo que sea, debe ser una cosa, usted no tiene que sentir absolutamente ningún malestar ni sentirse mal. ¿Me explico, iglesia? Porque debe ser una cosa, hay lugares donde se especializan en las lisonjas. Lisonjas son palabras dulces. Hermanos, está con nosotros el siervito Rafa. Vieran qué bueno es el siervito Rafa. Hermano Rafita. Y son lisonjeros, hermanos. En cuanto te miran, hermanito chulo, hermoso, precioso, cuánto te extraño, te quiero, no, hombre, yo sin ti me muero. Esas lisonjas, tenle cuidado. Tenle cuidado. Mucho cuidado, porque eso alimenta la carnalidad. Hermana, es que cuando usted no canta, no se escucha bien nada se escucha bien. Entonces ya viene. Yo sé, pero no pude llegar este domingo. ¿Sí? Pastor, es que si usted no predica, yo no vengo. Me han dicho, la gente que me ha dicho, si usted no predica, pastor, dígame para no ir. Y yo, hermana, el deber me llama. Cálmense, por favor. Algún día, si usted es fiel a Dios, el Señor le dirá, bien hecho, buen siervo, fiel. Pasa y gózate en el reino de tu Señor. Amén, hermanos. Porque dijo el Señor claramente, ¿quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el grandote? ¿Quieres ser el mero mero? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Quieres ser el mero mero de entre toda la iglesia? Sirve. Sea un servidor. Pero ¿a poco no hoy en día hay mucha gente que quiere ser bien nombradotes y son una bola de inservibles, ¿sí o no? No sirven de nada, pero eso sí, quieren creerse. Yo soy aquí el diácono, hermanos. ¿Ok? Cuidadito conmigo. Cuídate conmigo, porque yo aquí soy el brazo derecho del pastor. Es una cosa, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de eso. Porque una cosa hemos aprendido, que cuando tú haces eso y en el momento que ya les quitas el piso, se derrumban. Y ya no me quieren ahí. ¿Por qué? No, pues ya no me reconocieron el año que viene. ¿Por eso? No, es que ya no me dan aplausos. ¿Por eso? No.
Esas personas son falsos. Los falsos hermanos son carnales. Y los carnales buscan la gloria de los hombres. Hermanos, la única gloria que debemos de buscar es la eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos pueden dar un aplauso, Señor? La eterna. La gloria eterna de nuestro Dios. Busque esa gloria. Busque esa gloria, hermano. Aquí entre nosotros todos debemos de ser siervos inútiles. Amén. Porque se nos dio una orden y lo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No para que tu nombre aparezca ahí en la marquesina o que seas... No, nada de eso. Por eso es que no estamos de acuerdo hoy en día con esos, los artistas cristianos. Y los tienes que ir a recoger en limusín. Les tienes que tener una oficina con aguas y frutas exóticas. ¿Sí? Y 2, 3 ahí sirvientes para que cuando el artista cristiano llegue y diga, por favor, afinen mi guitarra. Por favor, a ver usted, esclavo, tráigame agua. Es una cosa, hermano. Esas personas merecen una patada. Merecen una patada. Porque ni Cristo se tomó esos lujos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ni el Señor se tomó esos lujos. Pero como les he dicho, para todo hay gente, hermanos. Y cuando vienen esos artistuchos de poca monta y andan visitando esas iglesias y que va a venir fulano, ¿vieras qué bonito canta las rancherotas? ¿Vieras qué bonito canta esta hermana? Me hace llorar con la arrebato y ay, cómo me encanta ese de arrebato y declaro y decreto. ¿Vieras qué bendición? Y se sienten esas personas, las artistas. Deben ser una cosa, iglesia, para todo hay gente. Para todo hay gente. Y Dios les manda lo que buscan. Pero déjame decir una cosa, el único que es digno de gloria y de honra, el único, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar.